Para un niño, el tiempo es la eternidad misma. En cambio, para un adulto, es algo como una fuerza imparable que continúa acabando con todo a su paso. El tiempo puede ser una llamada a la acción para que comiences a vivir y dejes de ser así un mero espectador de tu propia vida. Te pregunto, ¿tú vives o solo miras tu vida pasar? Hola, ¿qué tal hermanos y hermanas del canal? Yo soy Seth y en esta ocasión llevaremos el video de la siguiente manera. Comenzaremos hablando acerca de la letra de la canción. Continuaremos con su video oficial. Por último, hablaremos del cómo dejar de ser solo un espectador de nuestra propia vida. Una vez explicado todo esto, acompáñame y ponte cómodo, que ya comenzamos. La letra de la canción está dividida en 4 estrofas y un coro. En esta canción, Rammstein inicia bastante fuerte con lo que quiere transmitir en su tema. Ya en la primera estrofa nos dice: algunos deberían, algunos no. Vemos, pero estamos ciegos. Emitimos sombras sin luz. Como ya pueden notar, es una estrofa corta, pero llena de significado. En algunos deberían, algunos no, pienso que hace referencia a la manera en que vivimos la mayoría de personas. Después, es acompañado del siguiente verso: vemos, pero estamos ciegos, el cual en muchos casos, desgraciadamente, es muy cierto. Vivimos solo porque estamos aquí, sin ningún tipo de sentido más que el de estar en donde estamos, haciendo lo que debemos hacer, pero sin realmente estar viviendo. Continúa con el siguiente verso para cerrar la estrofa. Emitimos sombras sin luz, el cual desde mi perspectiva se refiere al cúmulo de sentimientos que generamos durante el tiempo que vivimos sin sentido, ya que esto se vuelve una carga tan grande hasta para la propia oscuridad. La segunda estrofa es un poco más larga, y en esta se nos dice que el tiempo avanza y no perdona, dejando a nuestra juventud en el pasado y nuestro futuro en miseria, ya que comenzaremos a perecer. En medio de esta estrofa están 2 versos que considero sumamente importantes y que por desgracia resultan ser una verdad muy desalentadora. Seguimos muriendo hasta vivir, morimos en vida hasta la muerte, lo cual hace referencia desde mi punto de vista a cómo muchos de nosotros nos distraemos y perdemos nuestro centro. Andamos muertos en vida, hundidos en depresión, dejándonos llevar por los problemas que la vida nos presenta, y en lugar de afrontarlos, solo buscamos distraernos para evadir la realidad tan cruda que nos consume. Atormentados por el pasado y con miedo por lo que aún ni siquiera ha sucedido. Como bien dijo Sócrates en la película El camino del guerrero, la muerte no es triste, lo verdaderamente triste es que la mayoría de la gente nunca vive de verdad. En la segunda parte de la estrofa número 2, refuerza la idea anterior. Estamos perdidos en el tiempo, sin un camino, sin una dirección y sin descanso. Solo nos queda continuar. Entre la segunda y tercera estrofa está el inicio del coro de la canción, el cual estarán viendo completo en pantalla, por motivo de la duración del video, el cual se me extendió bastante. Pero en este se nos presenta una parte más alentadora, en la cual nos repite que el tiempo avanza, aunque sí hay momentos que son buenos, y en ocasiones desearíamos que nunca se fueran, pero por mucho que nos disguste, todo lo que inicia tiene un fin. En la tercera estrofa se habla de un tema que yo creo que todos querríamos evitar, pero es imposible. Hablamos de la pérdida de un ser querido. Quiero resaltar los 2 primeros versos de esta estrofa, ya que me parecen muy buenos para resumirlo, los cuales son: el cuerpo caliente pronto se enfriará, el futuro no se puede evitar. Por último, la cuarta estrofa cierra con el momento final de nuestra vida, cuando nuestro tiempo se agota y llega nuestro fin, el cual no importará, porque el tiempo continuará avanzando aunque no estemos listos. Ahora que terminamos la letra de la canción, pasaremos a su video oficial, el cual, hablando cinematográficamente, es muy bello,
Y en cuanto a la representación del tema, es más que bueno, pero iniciemos sin más demora. El video está en marcha atrás e inicia con unos marineros, los cuales son los integrantes de la banda. Estos caen náufragos luego de encontrarse con, por lo que se entiende, es la muerte misma. Luego de esto, pasaría a tomas de unos guerrilleros que perecen en batalla, donde está presente el ente que anteriormente mencionamos como la misma muerte. Al final de estas escenas, se llega a un punto importante del video, en el cual se puede apreciar que cuando la muerte se cobra las vidas de los guerrilleros, estos se convierten en bebés, los cuales son llevados por los entes que representarían a la muerte a una especie de mundo alterno, que tiene la apariencia de un reloj de arena, en donde hay unas mujeres, las cuales serían las madres de estos bebés, a que así como sucede la muerte, al mismo tiempo surge la vida. Por último, con el inicio de las dos últimas estrofas, por fin el video vuelve a la normalidad, y nos muestran a unos granjeros trabajando, y en cuanto aparecen los entes, se cobran la vida de sus seres queridos, y como ellos no pueden hacer nada para evitarlo, porque el tiempo ha llegado, y al final, todos nos volvemos parte del tiempo. Nos unimos al pasado. Por fin llegamos al clímax de nuestro video, en el cual hablaremos sobre las interpretaciones que podemos dar al mismo. Desde mi perspectiva, yo pienso que es de la siguiente manera. Podemos usar el mensaje del tema como una llamada a la acción, para comenzar a vivir. Como a todos nos ha pasado a lo largo de nuestra historia, que nos centramos en buscar hacer lo que todo el mundo quiere que hagamos, o deberíamos hacer según nuestro entorno, o incluso tratamos de imitar la vida de personas que desde nuestro punto de vista son felices, aunque realmente no tenemos conciencia de la realidad de aquellas personas, pero nos centramos tanto en esa idea que imaginamos que cuando alcancemos tal o cual cosa en la vida, lograremos nosotros estar plenos y felices. Claro, con nuestra vida copiada. Ojo, no digo que sea malo aspirar a tener una vida similar a la de otras personas, pero sí ser conscientes de que lo que a otros les proporciona plenitud y felicidad no tiene que ser precisamente lo que a nosotros nos traerá esos mismos resultados, ya que cada persona es un mundo, pero desgraciadamente es lo que tenemos que consumir cada que entramos a redes sociales o vemos en medios de comunicación y entretenimiento, lo cual nos ha afectado en una gran manera y afectará mucho más a las generaciones futuras si no hacemos nada, incluso en la educación que se lleva. Hablando de mi entorno, en México, lo más importante a la hora de evaluar a los estudiantes es la nota que obtengan en una prueba, en lugar de saber si el estudiante es consciente del conocimiento adquirido y lo puede aplicar en su día a día, para así solucionar problemas que se le presenten en su futuro. En conclusión, el tema trata acerca de que nosotros morimos en vida, ya que nos dejamos afectar por todas nuestras frustraciones, desperdiciando así nuestro tiempo, solo quejándonos de nuestras aflicciones, de lo que hubiéramos hecho o no para ser más felices, y nos olvidamos de que lo que realmente importa es este momento, porque el pasado no se puede cambiar, y el futuro aún no ha sucedido, así que tú decides qué vida quieres tener, una vida sorprendente que muchas personas ni siquiera puedan imaginar, o conformarte solo con la vida que tu entorno te dio a vivir. Una buena manera para comenzar a vivir tu propia vida es tomando conciencia de ti mismo, entendiendo que la única persona que realmente podrá saber todo de ti eres tú mismo. Así de simple como suena, este pequeño paso es un avance titánico para tu persona. De hecho, debido a lo difícil que es el dar este paso, muchos se aprovechan de esto para decir que es irrelevante o algo sin importancia. Más fácil rendirse a los placeres que esta vida contemporánea nos ofrece. Pero déjame decirte, esto sucede ya que por desgracia, para esas personas que incitan a tomar este tipo de conductas, es porque generalmente se han repetido tanto a sí mismas
que el estar seguras en las prisiones que son sus vidas copiadas es lo mejor que pueden aspirar a tener. Creen que su rechazo por la conciencia se encargará de no traer más sufrimiento del que ya tienen en sus vidas, cuando realmente lo único que pasará será que les dará la oportunidad de crear su lugar en este mundo. Gracias por llegar al final del video. Si el contenido ha sido de tu agrado, considera el apoyarlo con tu like, el cual es muy importante. Recuerda seguirme en Instagram y Twitter, que es donde estoy más activo. Además que así apoyas mi proyecto fotográfico. Sin más que decir por el momento, recuerda, yo soy Seth y nos vemos en un próximo video. Adiós.